tal? Bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. Quédense con nosotros, por favor, porque tenemos el día de hoy pues un tema súper interesante. Les recuerdo los modos en cómo se pueden poner en contacto con nosotros, que es a través de www.proyectateradio.com. Ahí se van a diagonal chat, nos pueden enviar todos sus comentarios, sugerencias. Nuestra página en Facebook estamos como El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. Ahí nos pueden seguir, nos pueden dar like, porque en esa página subimos todo el material que vamos recabando. Y pues también saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues tenemos un tema muy interesante, no se vayan. Seguimos con esta parte del misterio de los cuerpos parlantes, aunque ahora tenemos una psicosis diferente con las hermanas Papán, con el caso de las hermanas Papán, pero para que vayan viendo por qué no podemos clasificar únicamente como la psicosis, sino tendría que ser en plural la psicosis, ¿no? De los diferentes eventos que se dan caso por caso. Por eso no se vayan, quédense con nosotros, va a estar interesante. Así es, pues el tema que tenemos el día de hoy se llama el doble crimen de las hermanas Papán. Este es un súper caso, ¿verdad? Sí, es un caso muy interesante. Vamos a ver cuál es la propuesta, ¿no?, del discurso psicoanalítico ante casos de esta naturaleza. Y para eso nos vas a recomendar algunas lecturas. Sí, traemos el día de hoy, son 3 libros. El primero que les traemos se llama Los más famosos casos de psicosis. El autor es Juan David Nacio y la editorial es Paidós. Es un libro muy interesante ese. Juan David Nacio es de origen argentino, pero es de los sudamericanos que han emigrado a Europa, a Francia en específico. Sí. Y han abierto mucho el campo del psicoanálisis también por esos lares de Europa, ¿no? Ok. El segundo que tenemos el día de hoy se llama No matarás, un abordaje psicoanalítico a lo innombrable de la acción, el acto de demostración acting out y pasaje al acto asesino, hacia la clínica del acto, y el autor es José Carlos García Castillo, la editorial es Castellanos. Pues este es un libro tuyo. Sí, una invitación para que lo lean, para que quien esté interesado en el libro se ponga en contacto conmigo, porque ya prácticamente vamos con 2 años de publicación de este libro, y ya en librerías ya no lo hay, pero conmigo lo pueden encontrar. Ok. ¿Nos puedes dar tu correo o tu teléfono? Mi correo es lacan1966@gmail.com. Ok. lacan1966@gmail.com. Ahí te pueden mandar un correo por el WhatsApp, que es el 552215-5929. Ahí me pueden mandar un mensaje y nos ponemos de acuerdo para yo enviarles el libro. Ok. Y el tercer libro que tenemos se llama El doble crimen de las hermanas Papán. El autor es Jana Lush y la editorial se llama Epel. Excelente libro, ¿no? Sí. Sobre todo para ver esta parte teórica que a lo mejor a muchos psicoanalistas no les interesa o no lo han tocado, pero que es interesante ver toda la parte teórica que se puede arrojar de este caso y cómo lo tomó también Lacan en su momento, ¿no? Así es, pues creímos 3 interesantes libros en relación al caso específicamente que estamos abordando el día de hoy. Cada autor pues tiene aportaciones de manera diferente, y entonces pues ojalá que en algún momento a ustedes les interese leerlo, ¿no? Alguno de ellos o los 3. Ya habíamos hablado originalmente en el primer encuentro de Christian, ¿no? De Eichmann, Ajá. Sí. Después hablamos de Schreber, de Schreber, hablamos de Schreber, y posteriormente hablamos de Madeleine, la célebre desconocida, ¿no?, de Pierre Janet. Y ahora pensamos que era interesante el trabajarles el caso de las hermanas Papán, una psicosis diferente, que está dentro del libro de Nacio como uno de los casos más famosos, y que yo también lo abordo en mi libro con mis propias impresiones con respecto a este caso, ¿no? Sí. ¿Por qué tocar ese tema, Geo? ¿Por qué te parece a ti como psicoanalista que sería interesante hablar de esto?
Pues mira, me parece que es importante, no nada más sino todo el ciclo que hemos abordado, porque podemos decir que son casos paradigmáticos en un sentido estricto, tomándolo desde un enfoque teórico. Quizá recuerdo algunos comentarios que nos han enviado que nos preguntan por qué abordamos casos tan antiguos o de antaño, ¿no? Nosotros sabemos que el psicoanálisis tiene posturas teóricas en base a ciertos casos en específico, ¿no? Es decir, yo puedo tomar un caso y de ahí lo puedo actualizar. Uh-huh. Este caso, ahorita lo vamos a abordar, se los vamos a platicar un poco para que ustedes lo conozcan, pues me parece que es muy actual en relación a la cuestión de las violencias. Uh-huh. Este caso fue a principios del siglo pasado. Sí, en un tercio del 1933. Exactamente. En la ciudad de Le Mans. Sin embargo, me parece un caso muy actual por todas las violencias, insisto, que estamos viviendo en la actualidad. Uh-huh. No nada más con gente adulta, sino inclusive con adolescentes y con niños. Que ya pues la violencia se ha desbordado, ¿no? Es algo que vemos de manera cotidiana en nuestro país, aquí en México. Se me vino a la mente ahorita este caso, ¿no? Creo que de Aguascalientes, en donde el niño le encaja un cuchillo al hermano en el cerebro prácticamente, ¿no? Sí. Y ahí vemos esta parte de la violencia, ¿sí? Ya desmedida, desbordada, sí. Y que este caso es un referente precisamente para su análisis y para su estudio, ¿no? Así Sigue dejando como que este sesgo de incógnita de por qué pasan este tipo de cosas y cómo el psicoanálisis dentro de su parte teórica trata de explicar el por qué se dan eventos de esta naturaleza, ¿no? Así es. Y entonces de ahí la importancia que tengan estos referentes que siguen siendo una incógnita para los estudiosos de la conducta humana, ¿sí? Y que en realidad pues nos deja mucho hueco en el saber, en una posición de un sujeto supuesto saber, que finalmente somos insuficientes para poder dar una explicación de este tipo de eventos. Pero si quieres vamos directo al caso, que nos des tú una referencia para que la gente se vaya introduciendo y que vea que precisamente uno de los principales eventos que nos atrae hacia este tipo de casos tendría que ver con la violencia desbordada, sí, y con algo inmotivado. Así es. En un sadismo exagerado, en una cuestión muy violenta que desencadenan estas hermanas hacia sus patronas, sí, y que evidentemente nos deja esa cuestión ominosa, siniestra de por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes decir? Que bueno, tú ya lo referiste hace un momento, este caso fue del año 1933, por ahí del mes de febrero. Se da en la calle de Bruyères número 6, en un barrio de Le Mans, en Francia. Sí. Y pues es en ese momento fue un caso muy sonado porque la forma en cómo matan a las patronas, Christine y Lea, que son unas hermanas, se apellidan Papin justamente, y matan de una manera como muy brutal a la madre y a la hija, ¿no? De la familia. Ellas trabajan en esta familia. Así es, como sirvientas, ¿no? Como domésticas. Así es. Sí. Hacen el servicio doméstico en esta casa de este abogado René Lancelin, que es un abogado de un nivel económico importante en la ciudad de Le Mans. Sí. Para que más o menos ustedes tengan una referencia mayor, pues es donde se corre estas pruebas de Fórmula 1, de prototipos, ¿no? Así es. Muy famosas las 24 horas de Le Mans en Francia, ¿sí? En esta ciudad sucede esto en el año de 1933. Entonces tenemos como referencia estas dos personas que trabajan como domésticas para esta familia conformada por el marido, la esposa y una hija. Así es. ¿Qué nos quisieras dar como referencia? Nada más para que la gente las conozca. Aquí en este libro de Jan Alush, en alguna de sus páginas, ustedes van a encontrar en la parte superior, podemos ver del lado izquierdo, si no mal recuerdo, ya es Lea, y del lado derecho es Christine. Ustedes pueden ahí observar pues el parecido que tienen. Inclusive parecieran, yo cuando vi la foto no sabía, creí que eran hermanas gemelas. Sin embargo, Christine es más grande
Cristina es un poco más grande. Años, cuando cometen el... que Lea tiene 21 años, ¿no? Cuando cometen el crimen, exactamente, tienen esa edad. Y en la parte de abajo, ahí ustedes pueden observar las fotos de ellas en la misma posición cada una. Sin embargo, la parte de arriba es antes de cometer el homicidio y la parte de abajo es posterior al homicidio, ya cuando ellas estaban ingresadas, ¿no? En la justicia, exactamente. Ok. Bueno, nada más era para un paréntesis para que ustedes las conocieran de manera física. Y bueno, retomando lo que tú nos estabas comentando en relación a cómo inicia este caso, sí, efectivamente ocurrió ahí en un barrio de Le Mans. Efectivamente, Christine era más grande que Lea. Y sucede que un día, cuando tanto la mamá como la hija Lancelin llegaban a su casa después de hacer compras, llegan a su casa y sucede que se dan cuenta pues que había sucedido algo con la plancha, ¿no? Ahí pudo haber sucedido algún contratiempo con la plancha. Bueno, eso se piensa también desde Jean Alouche. Hay que decirlo, Jean Alouche es un psicoanalista francés. Sí. De orientación disidente, ¿no? Sí. No es bien aceptado, no es parte del círculo psicoanalítico, ¿no? de Miller, exactamente. Milleriano, porque se ha quejado de mucho monopolio. Exacto. Acerca de la cuestión milleriana, pero bueno, hace poco tiempo estuvo en México, hay que decirlo también. Sí. Sí, el boleto no era nada barato, ¿no? También hay que decirlo. Obviamente viene desde Europa, pero pues el psicoanálisis se debería de caracterizar por otras cosas, no precisamente las económicas, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí vemos esta situación. Esto lo menciona él en su libro. Puede que suceda, puede que no, que el pretexto haya sido un cortocircuito que estas chicas en su momento desataron en esa casa, y la molestia de la dueña, ¿sí? De la patrona. Así es. Pues pudo haber desencadenado una situación de esta naturaleza, pero creemos que es una violencia exacerbada, exagerada, que precisamente de ahí llama la atención. Y yo en mi libro hago otro tipo de mención. Me gusta mucho cómo lo describe en la narrativa Lacan, de cómo se van dando este asunto de lo improvisado del ataque, ¿no? Así es. Lo innombrable de esto por la violencia, que aquí tiene una cosa muy importante desde el punto de vista de la conducta tan agresiva, como es el que ellas se van directamente, como que dice Lacan, dos que se hacen uno. Sí. Y cada una de ellas ataca a una de las patronas, ¿no? Así es. Una se va sobre la madre, la otra se va sobre la hija. Sí. Y tienen ese desempeño, por así decirlo, de la pareja criminal, que yo lo llamaría de esa forma, pero en una parte sumamente violenta, por ejemplo, de sacarle los ojos al otro, ¿no? Así es. Y aquí se deslizan muchas teorías alrededor de lo que implica, por ejemplo, la mirada en el psicoanálisis. Es algo que a mí me llama la atención y que por eso yo toco en mi libro, porque tendría esto algo que ver con el asunto de la mirada en psicoanálisis, que es un aporte, un desplazamiento que hay importante en el caso de Lacan, en este Escritos 1, que vendría a ser Funciones del psicoanálisis en criminología, ¿sí? Y que da una semblanza. Por la otra parte habría que leer también la agresión en psicoanálisis o la agresividad en psicoanálisis. Todas estas perspectivas que él tiene, pensando en que Lacan ingresa al mundo del psicoanálisis por casos que tienen que ver con violencia, como en el caso de M, que va y quiere aniquilar a la actriz famosa francesa, ¿no? Sí. Y que él estando como residente en esta gendarmería, le toca atenderla. Y de ahí entra y tiene un ingreso al psicoanálisis a través de estos aspectos de la estructura paranoica en la personalidad, ¿no? Y de ahí surge su famosa tesis doctoral. Pero hay que pensarlo, ¿no? Si pensamos 1933, Francia,
Lacan nace en 1901, si mal no recuerdo, ¿sí? Y tendría aproximadamente 32 años, ¿no? Es una primera fase lacaniana porque él sigue siendo un psiquiatra. Claro. Él no ha brincado a su aspecto psicoanalítico. Pero aún así, posteriormente hará suyo este caso. Y yo creo que, regresando a esto, una parte importante sería la mirada en el ser humano. No nada más en este tipo de asuntos o de ataques, ¿no? De ahí la sugerencia que siempre hacemos, que cuando uno ya se ve inmiscuido en un acto delictivo y que lo van a asaltar, es mejor no ver a la persona a los ojos, ¿no? Claro. Porque precisamente ahí vamos a encontrar algo del orden de la incógnita que quizá cuando una persona pasa al acto, como lo vamos a describir en este caso de las hermanas Papán, no es eso lo que se busca. Eso es lo importante, ¿no? Esa es la diferencia entre el conocer o el saber de la criminología y el conocer y el saber del psicoanálisis, ¿no? Fíjate, esto que mencionas me parece importante porque leyendo el libro de Alush, algo menciona precisamente preguntándose en esta cuestión de decir, ¿por qué las mataron de esa forma? Cuando sucede este caso en esa época, lo primero que empezaron a decir la gente y la sociedad fue que como ellas le tenían un gran coraje y resentimiento por la posición económica tan diferente. Simón de Beauvoir, ¿no? Empieza con una especie de proletariada, ¿no? Exactamente. De un discurso proletariado en relación al más vulnerable, exacto, al menos poderoso económicamente, que había un coraje. Pero aquí esta teoría yo creo que la vas desechando sí, en el momento en el que te das cuenta que es una buena relación hasta ese momento la que llevan ellas como patrón obrero, ¿no? Exacto, o trabajador, ¿sí? Entonces no había en sí algún problema evidente de descontento que pudiera desencadenarse en una reacción tan violenta, ¿no? Así es, y que de alguna forma pues no se lo esperan, ¿no? Fue algo sumamente intempestivo el ataque, ¿no? Y como tú ya lo refieres. No nos lees un poquito en relación al ataque para que la gente se dé cuenta de por qué hablamos de un acto sumamente agresivo y desbordado, ¿no? Sí, bueno, aquí la forma en cómo las matan a ellas fue con diferentes objetos que ellas van teniendo a la mano. Ajá. Por ejemplo, con una jarra de estaño, cuchillos, platos, martillos, es decir, con todo lo que van teniendo. Les pegaron con lo que pudieron a la mano en una casa que está ahí, ¿no? Exactamente. Y que tiene objetos diversos, domésticos, ¿no? Así y que ellas utilizan para agredir de una manera brutal a estas dos personas, ¿no? Exacto. Fíjate que al principio también, en una conceptualización que hace la psiquiatría de esa época, habla, y que Alush lo menciona también en su libro, habla de la famosa folie à deux. Exacto. De la locura de dos, ¿no? En francés, folie es locura y à deux, pues, de dos, ¿no? Y ahí viene una cuestión interesante de los desplazamientos que posteriormente Lacan va a hacer de esos conceptos, ¿no? Para llegar finalmente al pasaje al acto, que vamos después a explicar un poquito de esto. Pero tenemos esa folie à deux, esa locura de a dos, porque de repente parece ser que Christine la mayor, 28 años, jala a Lea, 21 años, para cometer un crimen que no sabemos bien a bien esa perspectiva, ¿no? De aniquilamiento del otro. El por qué aniquilar al otro, qué lugar ocupa el otro en una relación que a lo mejor el asesino no asesina a quien quisiera asesinar, ¿no? Así es. Si no hay una situación de sustitución en donde una imagen se convierte en otra, y de ahí podría ser una de las explicaciones teóricas de por qué se aniquila al otro, cuál es el deseo de aniquilamiento en una parte sádica, en una parte desbordada de la violencia. Entonces, ahí vendría esto de que pues no es algo planeado. Sí, no. Tan no es planeado que se utilizan objetos y cosas que están a la mano para agredir al otro y exterminarlo, pero exterminarlo de una manera que iría más allá, ¿no? Sí. Por eso sí me gustaría que nos dieras un referente para ver estas posibilidades de cómo una guía a la otra. Y dice Lacan, dos que se hacen uno.
¿no? Aquí fíjate la forma en cómo las matan, pues en parte de la necropsia que es encontrada, lo que se encuentran los médicos forenses es que tienen heridas en la cabeza, con cuero cabelludo escalpado, con los huesos del cráneo pues mutilados, casi rotos. deshechos. Exactamente, los huesos de la boca, ¿no? Del maxilar superior y del inferior igual dice que están triturados, con el hueso frontal hundido, ¿no? Es decir, por los golpes, con el hemisferio izquierdo con el cerebro expuesto, ¿no? Es decir, tenía el cerebro de esa forma. En el caso de la mamá no narra específicamente que tenga lesiones en genitales, tasajeadas en genitales, ni en brazos ni en piernas. Sin embargo, en la hija sí. Ahí podemos leer que la hija presenta en los brazos, en las piernas y en la zona de las nalgas cuchilladas, ¿no? Fíjate, ahí hay una referencia importante que, bueno, yo he leído y releído este tema porque lo toco en mi libro, ¿no? Sí. Y yo insisto, esta vez te vas encontrando con nuevos elementos, con nuevas cosas, en donde hay una situación más, ¿cómo le pudiéramos decir? Más acentuada, ¿sí? Más importante en el caso de la hija. Sí. Por esta cuestión de tasajar genitales, sobre todo las nalgas y los muslos de piernas, ¿sí? Y que esa sangre, dice Lacan, es embarrada en el cuerpo de la mamá. Así es. ¿No? Aquí tendríamos una situación bien importante desde el psicoanálisis en la parte materna y en la parte de hija y en la parte que dice Lacan, dos que se hacen una. Y que dice el pasaje al acto no empieza sino cuando son llevadas a la gendarmería y son separadas. Así es. Creo que si nosotros vamos articulando esos elementos, podemos dar una explicación todavía más acentuada desde la parte psicoanalítica, ¿sí? No desde la parte criminalística ni criminológica. Sí, eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero sí desde la parte psicoanalítica, cuando vamos a hablar de ese pasaje al acto. Sí. ¿No? Que este pasaje al acto primero tendría una idea un tanto diferente cuando Freud empieza a hablar del famoso Agieren, es decir, del acto, ¿no? Que los ingleses con Streicher manda a cambiar este asunto por el famoso acting out, es decir, una conducta que está fuera del dispositivo analítico, pero que le sucede a las personas que están dentro de la transferencia psicoanalítica. Sí. ¿Sí? Aunque posteriormente Lacan en sus desplazamientos viene a ubicar que los sujetos pueden tener transferencia inclusive fuera del dispositivo analítico. Así es. En una vida cotidiana, ¿no? Tú cuando vas al banco, a lo mejor el cajero ya te conoce y tienes una transferencia amistosa, laboral, como quieras llamarle, por el contacto y el lazo social que estableces con el otro. No necesariamente tendría que ser esto bajo un dispositivo de psicoanálisis, pero comparando el acting out y las diferencias con el pasaje al acto es muy interesante, porque para que la gente nos vaya entendiendo es que una persona que hace un acting, es decir, un acto, ¿sí? Que se sale de la conducta normal de esa persona, ¿no? Te jala al escenario. Es decir, una persona con acto o con acting te sube a su escenario. Es decir, te lleva a su conducta, ¿sí? A esa conducta desplegada de una manera no natural, ¿sí? Sino que hay algo detrás que quiere decir, pero que no lo puede decir, porque no lo puede recordar. ¿Sí? Entonces es un retorno a lo reprimido, ¿sí? En un olvido del cual no se puede dar cuenta en palabra y la persona lo actúa. Como en este caso, que sería el homicidio. No. ¿No? No, porque ahí entonces tendríamos que entrar en el pasaje al acto. Okay. Seguramente estas mujeres sí tenían, desde mi perspectiva teórica, actings. Antes de matarlas. Antes de pasar al acto. Okay. Exactamente. Puede ser una manera de resolución del complejo que se tiene para no hablarlo. ¿Sí? Danos un ejemplo para las personas que a lo mejor no son especialistas, un acting que tú pienses que ellas hayan hecho antes. Te pongo el ejemplo
también freudiano de esta paciente homosexual de Freud, que se avienta a las vías como para suicidarse, sabiendo que hay alguien que la puede ayudar y que finalmente no se va a suicidar. Sí. Pero ella, como es llevada con Freud para que Freud la enderece, entre comillas, porque es homosexual, y el padre no está de acuerdo con eso, la lleva con Freud. Y Freud cree en ese momento, en esa instancia, que pudiera revertir esa parte homosexual, pero ella no lo quiere. Ella está enamorada también de una persona que es actriz, si no si no te equivocas. Me equivoco, no olvido. Y uno de los arranques, dijéramos entre comillas, que ella tiene es aventarse a las vías. Como diciéndole al papá, si tú no me permites amar a quien yo quiero amar, pues seguramente me voy a suicidar. Prefiero morirme. Exactamente. Ahí estaríamos hablando de un acto. Pero ella no lo dice en esas palabras. No, porque no lo puede poner precisamente en las palabras adecuadas. Entonces ella va y lo actúa. Exacto. Aquí tendríamos un primer elemento para la gente que no estudia esto, que todos aquellos elementos que nosotros no ponemos en palabras, los vamos a actuar. Sí. ¿Sí? Un sujeto con celotipia o con celos, ¿sí? Esa escena que hace en el restaurante para decirle a su mujer, ¿qué ves? ¿A quién ves? ¿Con quién estás? ¿Con quién quieres? No existe. No. Es esa parte del acting, de la actuación que él toma, porque cree que hay algo, pero que no le corresponde a esa persona, sino corresponde a una otra, que tuvo que ver con el desplazamiento de esa conducta. Y entonces jala a su pareja al escenario de los celos. Sí. Tú vente para acá porque estás coqueteando. ¿Sí? Así es, sí. Entonces, ahí es donde me explico. La diferencia con el pasaje al acto es que el sujeto va diametralmente opuesto. En el pasaje al acto te va a sacar del escenario. ¿Sí? Su psicosis, su locura, entre comillas, te va a llevar a un desbordamiento de esa parte, ¿no? Es decir, podríamos decir que tanto Christine como Lea sacan de la escena a la familia Lancelot, ¿sí? a la madre y a la hija, porque ni siquiera saben qué pasó. Fíjate, aquí esto que tú mencionas me parece interesante en tu libro, en la página específicamente 196. Tú pones aquí algo que menciona Christine precisamente al momento de que cometen el acto del homicidio, y dice ella: prefiero que hayamos sido nosotras las que las despachamos a ellas y no ellas a nosotras. En relación a lo que tú comentaste de la mirada, de esta cuestión de la transferencia, de estos actos o de este pasaje al acto ya final, ¿no? que ella tiene, tú nos refieres en relación a cuando se separa de Christine de Lea, y nosotros pues ahí podemos observar esta relación especular que tú acabas también de mencionar en relación a cómo Christine y Lea parecen o son una, ¿no? Entonces este acto del homicidio, y no nada más el acto del homicidio, sino la consecuencia que ellas tienen de la cárcel, es lo que a ellas les permite entonces separarse. Porque también algo importante de mencionar es que cuando a ellas las llevan a la cárcel, no las ponen en una misma celda. Sí, no las separan. Sino que las separan. Y de hecho eso hace Lacan como que dando un sesgo a una interpretación en relación a que cuando empieza el pasaje al acto. El pasaje al acto no comienza con el asesinato de estas personas porque ellas lo toman en una relativa normalidad. Sí. Es decir, enjuagan todos los instrumentos que están llenos de sangre. Así es. Los instrumentos cuchillosos como de la cocina, los lavan, se lavan ellas y se suben a su recámara. ¿Sí? Y realmente dicen que esto pues ha sido lavado, ¿no? Quedó todo limpio. Quedó todo limpio. ¿De qué limpieza estamos hablando? ¿No? Sí. De esa limpieza humana que mucho tiene que ver con actos o con pasajes al acto de asesinos que intentan por medio de la sangre o del derramamiento de sangre purificar algo. Sí. Como si hay un elemento X en la sangre que estuviera contaminado, ¿no? Eso es lo interesante y eso es lo que tenemos que ver en la clínica del acto, porque cada uno es diferente.
De ahí el problema criminológico de generalizar y de decir, por ejemplo, hay un asesino serial, ¿es organizado o desorganizado? Pues a veces podrá ser organizado y a veces podrá ser desorganizado. ¿Sí? Eso no lo sabemos. Tenemos que ver y analizar el acto por sí mismo. Caso por caso. Caso por caso. ¿Y esto cómo se relaciona con el sentimiento de protección de Cristina hacia Lea? ¿Sí? Habrá que decirlo porque se nos va a ir corriendo el tiempo como agua, que ellas, después de tener este evento homicida, ¿sí?, sangriento, como decíamos, limpian todo y se van a su cuarto. Es decir, no intentan huir, no intentan hacer algo más, ellas saben lo que hicieron. Así es. Esperan, llega el abogado y es el que da parte a la policía, llega la policía y se las lleva. ¿Sí? Ella sin oponer resistencia, sin tener mayor problema. Pero una de las peticiones importantes que hace Christine a la policía o a la gendarmería francesa es que no las separen, que estén juntas todo el tiempo. Y pues dice ese dicho, ¿verdad?, que Dios no cumple caprichos ni endereza jorobado. Y lo primero que hacen en la gendarmería es separarlas. Y se van a celdas diferentes, en lugares diferentes, y ahí empieza, dice Lacan, este pasaje al acto. ¿Por qué? Tú quieres darnos una explicación de esto. Sí, esto que tú mencionas es importante, interesante, porque no nada más el paso al acto tiene que ver con el homicidio como tal, sino con esta identificación que ellas tienen, ¿no? Lo que tú decías, al ser ellas en vez de dos son una, porque al momento de que son separadas a Christine, sobre todo a Christine, algo psíquico, exactamente, que es la mayor, algo psíquico le sucede a ella que no puede soportar. E inclusive en ese momento, cuando ella está ingresada, le diagnostican caquexia besánica. ¿Quieres decirnos un poquito qué es esto de caquexia besánica? La caquexia besánica, pues yo busqué a qué se refiere esto. La caquexia, la palabra caquexia tiene que ver con la desnutrición y el debilitamiento físico. Y la besania o lo besánico tiene que ver con la locura, la demencia, la furia. La hostilidad y lo feroz que está, ¿no? Exactamente. Esto dado por el psiquiatra que en su momento la valora, ¿no?, y que empieza a desbordar después de cierto tiempo de estar alejadas las dos. Ahí fíjate cómo puedes articular y nos regresamos a la parte en donde tasajean genitalmente a la hija. A la hija, sí. A la hija Lancelot, ¿no? A Genevieve. La tasajean en las nalgas y en los muslos y la sangre la embarran con la madre. Aquí te decía yo que cada vez que leo esto encuentro elementos teóricos importantes. A mí me parece que hay algo ahí del orden de lo erótico, de la erotología de la cual habla Lacan, del deseo, en donde hay una relación especular entre la hija y Lea. Y Christine es la que trata de purificar esa parte. Hay que decirlo que la relación entre Christine y Lea es una relación que inclusive lo menciona, no recuerdo si Alouche o Lacan o ambos, tiene que ver con separar la parte masculina. Es decir, son mujeres que nunca han tenido algún tipo de relación humana con el sexo opuesto, es decir, con hombres, sino que han retirado de su vida cotidiana este aspecto del mundo masculino. Habría saber por qué es esto en relación a esa cuestión mimetizada de ambas, ¿no?, de cómo se parecen tanto. Y finalmente a quién quieren imitar en la posición del espejo. ¿Sí? Y cuando hay una especie como de intrusión, diría Lacan, en la familia, ¿no?, entra esta parte de celo, esta parte de desgracia en la mira, ¿no?, en lo que el otro quiere y piensa y que uno interpreta a través de la mirada. Por eso esa frase de Christine en relación a que ahora sí que primero nos las echamos nosotros antes de que ellas a nosotros no se quisieran echar a nosotros, ¿no?
Esa es una parte muy del principio paranoico, muy del elemento de la destrucción del otro, en un sentido estricto de anticiparme. Que esto también es un tema que trata Lacan de manera muy interesante en estos tiempos de reacción. No sé si te acuerdas que pone un problema teórico en donde hay unos presos que a alguno el director del penal le va a dar la libertad si sabe lo que el otro trae en la espalda. Sí. Eso se lo recomendamos mucho para que lo lean con mucha calma y vean si lo pueden resolver por sí mismos, ¿verdad? Pero que tiene que ver con la mirada, porque lo único que esos presos pueden hacer es ver el opuesto o el oponente que trae en la espalda. Así y el otro tiene que dilucidar qué trae en la espalda a través de la mirada. Exacto. ¿No? Y esto vendría a ser como un principio muy claro de la agresividad en psicoanálisis, pero una agresividad ya de tipo animal, en donde gobierna la pulsión, en donde ya no hay renuncia a la pulsión, sino abiertamente se le da satisfacción a la pulsión, ¿no? Y entonces, a partir de esto, tendríamos ese análisis de estos casos que aparentemente en la vida cotidiana son inmotivados. Y regresando un poquito a lo que tú comentaste, de alguna forma también lo que refieren algunos autores es que la relación que pudiera llegar a tener Cristina y Lea data o raya en lo incestuoso inclusive. Sí. Porque a la edad que tienen ellas, efectivamente no han tenido ninguna relación con algún varón o con alguna otra persona diferente a ellas, ¿no? Sino que en todo momento, cuando ellas empiezan a trabajar, que ellas no tienen estudios y la madre las manda como sirvientas, siempre han estado juntas, ¿no? Desde hace muchos años, a donde van ellas, siempre van juntas. Okay. Entonces eso es importante en relación a lo que comentaste con esta cuestión de la mirada y lo especular, ¿no? De cómo ellas van teniendo esta relación íntima, insisto, quizá un poco llegando a lo incestuoso, ¿no? Porque si no me recuerdo, también he leído que cuando a ellas se les da los días de descanso, pues siempre están juntas, ¿no? O sea, ninguna se va por su lado, no hay en todo momento, exacto, en todo momento siempre ellas están juntas. Y hay un gobierno de la mayor hacia la menor. ¿Quieres ir con algún comentario para que...? Sí, nos dice, muchas gracias por sus comentarios, nos dice Romina que de qué estamos hablando. Se llama el doble crimen de las hermanas Papán. Romina, es un caso que sucedió en los años 30, en 1933 en Francia, por si tú lo gustas consultar. Fátima dice, ¿ellas qué eran? ¿Qué hacían? Pues bueno, ya comentamos un poquito, Fátima, pues ellas trabajaban como sirvientas. ¿Domésticas? Exactamente, en una casa. Y a partir de eso, ellas en un día, ¿no? Con un, pues aparentemente inmotivado, ellas cometen homicidio hacia las patronas. Nos dice Cristina, interesante, gracias. ¿Eran homicidas? No, así directamente contestamos rápido, no, porque precisamente es un asesinato inmotivado, no se encuentra en los anales de esta historia y de los registros que hay policíacos y demás, algo que pudiera haber desencadenado esta ira tan acentuada, ¿no? Y que precisamente diferentes expertos de diferentes áreas empiezan a opinar sobre este asunto, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale la motivación? Decíamos Simone de Beauvoir, una, pues pudiéramos decir de las feministas más acentuadas de la historia de la feminidad en el mundo, ¿sí? Defiende esta parte de las clases que están siendo vulneradas, ¿no? Sí. Y que de ahí pudiera salir ese odio para poder matar al patrón con esas características. Lo importante, fíjense qué curioso, es que no matan al amo, por así decirlo, mayor, que pudiera ser el padre, ¿no? De esta familia. Esperarlo y también asesinarlo. Sí. Sino que exclusivamente se da entre las mujeres, es decir, entre la esposa y la hija, y esto acentúa más la investigación, desde la parte psíquica, sí, que puede mover a un sujeto en el lazo con el otro para causarle una letalidad tan drástica, tan sádica,
como el despojarlo de los ojos, el ya muerto, vulnerar los cuerpos, tasajearlos, cortarlos en genitales y embarrar la sangre de una hacia la otra. Entonces, esto dejará siempre ese lugar de la incógnita, porque no sabemos cómo se desencadena, por ejemplo, una psicosis en el caso de Cristóbal o de Christian Heidmann, ¿sí? A diferencia de la célebre desconocida, como la trabajamos, en relación a Schreber, que, entre comillas, su locura, su delirio, sí, termina siendo otro. Aquí lo importante es el delirio de Christine, cómo se desarrolla a partir de, en la misma celda, alucinar a la hermana colgada de un árbol y mutilada de las piernas. Sin pie, sí. Es decir, no alucina, no delira alrededor de la familia Lancelot, porque al parecer ella no recuerda que las mató, estando presa, inclusive recuerda que dónde estará la patrona y la hija, ¿no? Y el patrón, como diciendo, pues aquí no pasó nada, ¿no? Es interesante todo esto por el sesgo que nos queda de duda, ¿sí? Para aquellos que, como decimos acá en México, se sientan muy chuchacuérera, pues que lo resuelvan, ¿no? Porque esto prácticamente tiene un carácter de ominoso, de innombrable, de una serie de elementos que trabajamos mucho en el psicoanálisis, porque también habrá que decirlo, es uno de los pocos discursos que se integra a este tipo de actos humanos dentro de este esquema lacaniano psicoanalítico que dice que si el psicoanálisis se realiza el crimen, no deshumaniza al criminal, ¿sí? Entonces, por supuesto que el psicoanálisis no aplaude esto, lo estudia, pero desde una parte humana de estas cosas, ¿no? Sí, que ya decíamos, pues son casos interesantes precisamente porque es algo ominoso, que aparentemente no tiene una motivación, ¿no? Y que es algo sumamente, ¿cómo lo podríamos decir?, violento, la forma en cómo las matan a las patronas. Y pues a mí me parece un caso sumamente interesante que, dependiendo pues del enfoque que cada uno le pueda dar a esto, pues los invitamos a que lo consulten, a que lo revisen, ¿no? Ya checaste un poquito de Nacio, checaste un poquito de Alush, no, más bien de Alush, de Lacan, de su servidor, que también trato en mi libro este asunto, y nos faltaría un poco de Nacio. Nacio, cuando habla de esta forclusión parcial, ¿no? Como aplicando también un concepto propio de que no es una forclusión total. Hay que decirlo, Christine muere de esta caquexia besánica de la que hablas, ¿no? De la inanición, de que deja de comer y se va físicamente descomponiendo poco a poco. En la parte besánica, lo que dice el psiquiatra, ¿no? De su propia locura, de esta alucinación y este delirio que ella empieza a tener, y que finalmente ella muere de esta prolongada estancia ahí, encierro y falta de hacer que alguien la invite a hablar, ¿no? Así es. Posteriormente, Lea, después de un tiempo considerable, habrá de salir y se pierde en la historia. Aparentemente ya murió de muerte natural, ¿no? Sí, ya siendo una persona mayor. Así es. Pero sale libre de este tipo de asunto y de consecuencia, y es ahí donde nos pondríamos a señalar el foco importante que Christine tiene alrededor también del vínculo, ¿sí? Ahorita que mencionas esto, me parece importante en la página 230 del libro de Juan David Nacio, si me permites. Sí, adelante. Un pequeño párrafo dice: extraña conducta, en efecto, la de esta madre que no cría ni a Christine ni a Lea, sino que las coloca, las desplaza a su gusto a lo largo de toda la infancia y la adolescencia de las niñas hasta que entran en la casa de los Lancelot. Entonces ahí vemos también pues que la madre de Christine y de Lea no se hacen cargo de ellas, sino que siempre las anda desplazando juntas, siempre juntas ya decíamos, pero a que otras personas se encargaran pues de ellas. Ahí hay una cuestión muy particular para quien
quiera introducirse más en la historia, en donde precisamente es algo extraño para ellas la preocupación que tiene sobre todo la patrona y el patrón, como hacerlas un poco de la familia. Sí. Pero a ellos siempre les llama la atención esta parte en donde excluyen a lo masculino. Sí. ¿Sí? Y entonces, bueno, siempre viene como una parte de preocupación de la patrona por Christine, de qué le estás haciendo a tu dinero. Y Lea también, ¿no? Y entonces, como que esta es una parte de extrañeza, de extimia, diría yo, porque está fuera de su intimidad, ¿sí? Está fuera de esta parte en donde tú esperas que las personas que te quieren se preocupen por ti. Claro. En todos los sentidos, en el moral, en el económico, en el social. Sí. Y ellas no tienen esto, sobre todo en la parte de Christine, ¿no? Hay por ahí, vemos en el familiograma, para quien lo estudie, cómo una de las hermanas está desaparecida, ¿no? Inclusive muerta, por la falta de cuidado de la madre. Entonces, que bueno, y de alguna forma, se salva porque entra desde muy pequeña a la cuestión religiosa. Ajá. Y entra a una especie de convento, si no mal recuerdo, y ella se salva, de esa forma, porque no está siempre con Christine y Lea, sino que ella se separa por esa situación. Lo que pasa es que habrá que decirlo, no entran en estos lugares como desde el punto de vista religioso, sino para ser entrenadas y que puedan trabajar de manera decente y adecuada en casas de personas pudientes, económicamente hablando, ¿no? Así es. Es muy interesante todo esto, por eso los invitamos a la lectura, por eso los invitamos a este espacio en donde es un espacio de reflexión en relación a qué nos está pasando actualmente con esta fuerza letal que el ser humano está mostrando desde muy temprana edad. Es decir, estamos hablando de los niños, de los adolescentes, de que la gente ahora se baja de los coches para pelear y te da un balazo en la cabeza, ¿no? Ni siquiera en el estómago, ni siquiera en las piernas, o te mata de ni un siquiera golpe. Lo tira al coche y te espanta, sino letalmente te aniquila. Cuando hay una inmotivación, porque finalmente creo que no son motivos suficientes como para aniquilar a un ser humano. No. Entonces tendremos que regresar a todos estos estudios y ver ese carácter letal que tiene el ser humano en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? ¿Quieres ver más? Bueno, pues ya nada más nos manda saludos Adrián desde Proyecta Tus Sentidos. Muchas gracias, Adrián, que él es el operador de nuestro otro programa. Saludos. Acuérdense que tenemos otro programa los días martes de 7 a 8 de la noche en Proyecta Tus Sentidos. Ahí nos pueden también visitar en la página de Facebook. Mañana vamos a hablar precisamente, viene un especialista en un tercer programa o cuarto en donde va a hablar de la balística interna. Así es. Es decir, los proyectiles cómo afectan a el cuerpo o el objeto donde penetran. Exacto. ¿No? Sí, ahí también nos pueden seguir en el Malestar en la Cultura, Psicoanálisis y Biopolítica, se llama el programa. También nos pueden ahí buscar en Facebook, ahí con mucho gusto recibimos todos sus comentarios. Y pues bien, ya se nos está terminando el tiempo. Pues ya para concluir, para cerrar, ¿qué te gustaría Pues nada más mencionar que es un caso muy interesante, que nos deja una incógnita, que ha tratado de resolverse desde una parte teórica psicoanalítica, ¿sí? Como algo innombrable, como algo que no es clasificable, como lo hacen los psiquiatras, ¿no? Y que siempre será una incógnita para nosotros el saber qué pasó en ese aparato psíquico, sobre todo de Christine, ¿no? En donde aparece y surge o resurge este aspecto de la mirada y de un aspecto exterminador de esa mirada. Así ¿sí? es. De que cómo ve al otro en ese aparato destructivo como tal. Así es. Cómo aleja la parte masculina de su vida, cómo se relaciona de manera patológica, dijéramoslo de esa manera, con la hermana, y cómo hay una especie de erotología en la parte mortal de este ataque hacia las dos mujeres, sobre todo a la menor, a la hija. Ajá. ¿Sí? Y a consecuencia de qué podría ser esta parte erotológica, ¿no? de Lacan en esto.
del deseo. Así es. Qué bueno, es un caso, ya decíamos, súper interesante. Ojalá que los libros que les hemos recomendado pues los busquen. Les volvemos a mencionar el libro de José Carlos García Castillo, mi compañero en la conducción, que se llama No matarás, un abordaje psicoanalítico a lo innombrable de la acción, el acto de demostración acting out y pasaje al acto asesino. Hacia la clínica del acto, ya dijimos, tu celular es 55 2215 5929. Para que ahí te puedan mandar algún mensaje. Sí, al que le interese. Lo quieren adquirir. Ahí yo creo que una cosa muy puntual sobre la que yo trabajo en lo teórico es la diferencia entre el acting out y el pasaje al acto lacaniano, ¿no? Uh-huh. Porque hay que decir que esta parte Lacan la aborda de la psiquiatría, él como psiquiatra, pero posteriormente le da un desplazamiento en un conocimiento diferente de lo que es el deseo y de lo que es el pasaje al acto asesino. Así ¿sí? Es. Que es ese desbarranque de que yo hablo, en donde te jala fuera del escenario, ¿no? Uh-huh. A diferencia del acting que te sube al escenario. Okay. Pero se nos está yendo el tiempo. Pues ya se nos terminó el tiempo, les agradecemos mucho su presencia, su atención. Quédense con nosotros cada lunes de 4 a 5 de la tarde, hora centro de México, aquí en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Nos pueden buscar de esa forma en Facebook. Muchas gracias. José Carlos. Gracias a ustedes también.